Nació en 1980 como una cooperativa de varios estudiantes de ingeniería. Sus equipos profesionales de audio alimentaron las salas de conciertos de todo el país y luego las emisoras de radio y televisión. Aplicaciones Electrónicas Quasar es una empresa pionera. Suyos son la mayoría de los equipos de audio que se despliegan en olimpiadas, mundiales de fútbol y todo tipo de eventos deportivos desde hace 2 décadas. Sus mesas de mezclas y sus estudios han equipado más de 15.000 estaciones de radio de todo el mundo, con clientes como la BBC o la RAI, y están presentes en más de 90 países. Nosotros fuimos uno de los padres de la movida madrileña, La mayor parte de los pubs que se montaron en Madrid los montamos nosotros. Hemos montado en aquella época, era una necesidad. Llegó a haber en España 8.000 discotecas y luego ya pues de ahí ya fuimos derivando a lo que estamos siendo ahora, ¿no? Nos dedicamos a la fabricación de equipamiento electrónico para radio y para televisión. Tenemos 2 líneas de negocio, una centrada en el audio profesional y la otra en el vídeo profesional. Trabajamos, por tanto, con radiodifusores y con estaciones de televisión de todo el mundo. Éramos 7 socios y luego ya después, como era muy duro, los empieces empresariales siempre son muy duros, ¿no? Pues varios de los socios se marcharon a trabajar a la empresa privada porque ganaban más, ¿no? Nosotros, pues, cuando empezamos a contratar trabajadores, ganábamos menos que todos los trabajadores y así estuvimos durante varios años. Ya con 3 socios, AEQ se lanzó a su aventura exterior. En el año 85 asisten a la Music Messe en Frankfurt. En cuanto pudimos y teníamos los equipos más o menos maduros, nos fuimos a una feria y en el año 86 pues ya empezamos, como consecuencia de esta feria, conocimos allí muchos distribuidores que les gustó mucho nuestro producto y comenzamos a vender. En esa misma feria se nos aproximó algunos gente que era muy especialista en comercio internacional y en venta, ¿no? Y nos propusieron, una vez que vieron nuestros productos, nos propusieron que cambiáramos el Made in Spain por el Made in England, ¿no? Que con el Made in England íbamos a vender rapidísimo porque teníamos un buen producto y unos buenos precios, ¿no? Que con el Made in Spain lo íbamos a pasar muy mal. Nosotros, que éramos muy jovencitos y teníamos muy poca experiencia, pues decidimos que no. Competimos con marcas con más antigüedad que nosotros tenemos ahora 35 años, los que celebremos, competimos con marcas quizá con más antigüedad y con orígenes muy diferentes a los nuestros. Son empresas asociadas a Alemania, Centro Europa o estadounidenses, donde la ingeniería, solo por el nombre del país, está como más reconocida. Fueron proveedores de los Juegos Olímpicos en Seúl y en Barcelona 92 se consagraron. Durante la siguiente década dieron el salto a Latinoamérica. En Nagano, en 1998, los Juegos de Invierno de Japón, ya a partir de ahí la práctica totalidad del material de audio empleado en los Juegos Olímpicos, que es el evento deportivo más grande del mundo y es el referente para el resto de eventos deportivos, ha contado desde 1998 hasta la actualidad con el 100% de material de AEQ. Con esa referencia el resto de eventos han ido viniendo poco a poco. Mundiales de fútbol, que decimos uno en 1994, han seguido confiando en nosotros, y lo que decíamos Fórmula 1, MotoGP, cualquier deporte, campeonatos nacionales de hípica, Juegos Asiáticos, Panamericanos, Copa de África de Naciones. En este punto la compañía cuenta con una referencia extensísima. Debemos de ser el proveedor con una referencia más amplia del mundo. Los grandes eventos deportivos son una línea más de negocio. Les han granjeado prestigio y aportan aproximadamente el 20% del volumen de facturación. Pero en AEQ insisten en que esta actividad no se corresponde con el día a día de la empresa: fabricar y vender material profesional de audio y vídeo. En este momento AEQ mantiene relaciones comerciales con 91 países de todo el mundo. Estamos presentes en todos los continentes a través de una fuerza de 14 comerciales que se apoyan en una red de distribuidores en torno a 140 compañías que son socias nuestras en estos diferentes países. Tenemos oficinas, como podría ser la sede central en Madrid, donde estamos ahora. Tenemos otra oficina dedicada en Barcelona al mercado catalán, una oficina en Lisboa que atiende tanto al mercado portugués como a la zona de Brasil y países africanos de lengua oficial portuguesa. Y contamos con acuerdos especiales tanto en Londres para el mercado británico, como en Lyon para el mercado francés, como en Milán para el mercado italiano. Abrimos en 1993
una oficina en Estados Unidos, en Miami, para atender el mercado norteamericano, que es el más importante en el mundo, y además por su localización también atiende a Centroamérica y el Caribe. Y desde hace como 6 meses tenemos una oficina también dedicada en México, que es para nosotros un mercado histórico muy importante. A partir de ahí, la compañía ya con esos mercados de referencia a nivel mundial muy bien establecidos, se lanzó a la conquista del resto del mundo. Por ejemplo, la apuesta muy fuerte que estamos teniendo ahora es por desarrollar la parte del sudeste asiático, todo lo que sería desde Birmania, Tailandia, Vietnam, Laos, Camboya, Malasia, Singapur, Indonesia, hasta llegar a la parte de Oceanía, con Australia y Nueva Zelanda. Son mercados muy interesantes, sin olvidar Japón o la parte de Filipinas, que son buenos clientes nuestros y creemos que lo pueden ser más. El 30% de la plantilla de AEQ está compuesta por ingenieros. La empresa dedica a la investigación y desarrollo el 14% del volumen total de facturación, una inversión que hace imprescindible la exportación. Los costes de nuestra producción son altos a efectos de desarrollo, ¿no? Para poder estar en la ola, en la cresta de la ola, se necesita tener ingenieros que desarrollen. Y nosotros siempre le hemos dado, bueno, nosotros éramos ingenieros desde el principio y nos gustaba desarrollar, ¿no? Pero luego hemos contratado mucha gente para el departamento de I+D. Siempre ha sido, yo creo que el departamento más importante, junto con el comercial en esta empresa, y los costes de I+D son muy altos. Entonces, en un país como el nuestro, que tiene 40 millones y el poder adquisitivo que tiene, es imposible amortizar esos costes, ¿no? Desde 1993, cuando sufrieron la primera crisis fuerte, AEQ no ha dejado de dar beneficios que les han servido para autofinanciarse en momentos clave. La financiación externa tampoco ha supuesto un problema. Hemos hecho muchos proyectos con la administración española a efectos de desarrollo, con el Ministerio de Industria o con el CEDETI, muchos proyectos de desarrollo que eso nos han ayudado a financiar, ¿no? Porque bueno, pues el desarrollo que se amortiza a medio largo plazo, pues con unos créditos blandos que son los que nos ayudan, nos propician este tipo de organismos, tanto la industria como el CEDETI, pues eso nos ha ayudado a financiar. Y luego, pues cuando hemos necesitado recursos ajenos, créditos bancarios, pues hemos acudido a la banca y no hemos tenido problema. Hemos tenido la suerte de no tener problema, porque en general en esta crisis en España ha habido muchas empresas, incluso de nuestro sector, que han tenido muchas dificultades financieras, ¿no? En 2014, AEQ adquirió la empresa española Croma Telecom, especializada en la fabricación de monitores, con el objetivo de ser más competitivos en el exterior. Para poderlo hacer hay que tener un mínimo de pulmón o un mínimo de economía de escala, que una empresa sola no lo tiene, porque somos pequeños. Entonces, tiene que haber, de alguna medida, llegar a acuerdos comerciales para poder vender en mercados, aprovechar las estructuras unos de otros, ahorrar gastos en ese sentido, o llegar a acuerdos accionariales de compras, intercambios o hacer grupos. Es decir, y eso un poco fue lo que nos llevó a comprar Croma, ¿no? Las radios emiten 24 horas al día de manera ininterrumpida. Los equipos han de ser fiables. E incluso cuando se estropea alguna pieza, la solución no afecta al directo ni al desarrollo de la emisora. Y de este modo marcha AEQ. Cuando alguien compra nuestro material, lo recibe, lo instala o se lo instalamos, ellos nunca lo apagan. Para nosotros es un orgullo, por ejemplo, el cliente se puede seguir en nuestro Facebook. Hemos subido recientemente fotografías de emisoras de radio en Argentina que tienen consolas de audio de AEQ trabajando ininterrumpidamente durante los últimos 22 años. Para nosotros es un orgullo poder hacer gala de ese tipo de calidad. Un cliente confió en nosotros hace 22 años y a día de hoy sigue haciendo su programa. Obviamente entendemos que ese cliente se encuentra en un punto de satisfacción que cuando se plantee la renovación a digital no dudará en contar con nosotros, por lo menos nos llamará y tendremos posibilidades de intentar participar en su proyecto.